Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles. Estamos en un podcast especial en las montañas de la cultura, que transmitimos desde Monterrey. Soy Ricardo Marcos y como siempre, todas las semanas tenemos a algún invitado interesante del medio cultural de nuestro país o fuera de él, en donde podemos hablar de algunas de las actualidades que hay respecto a estos temas, pues tanto en nuestro país como fuera del mismo, ¿no? Y el día de hoy tengo a mi amigo Carlos Lara, experto en litigio cultural, entre otras cosas, alguien que realmente ha contribuido mucho a reconocer la labor, por ejemplo, de los pueblos originarios. Me refiero, por ejemplo, a las artesanías o a la labor artesanal, entre muchas otras cosas, a los derechos culturales. Pero bueno, ya esto se irá desentrañando a través de nuestra conversación. Carlos, pues gracias por estar aquí en esta, vamos a decir, reinvención de este espacio. Y pues te mando un abrazo hasta Guadalajara, creo que andas por allá, ¿no? Sí, no, yo encantado, siempre hay temas de interés que discutir, que debatir y que reflexionar, ¿no? Sobre todo. Ujú. Pues para comenzar un poco la cuestión, Carlos, eh, habías escrito recientemente en El Economista, por cierto, donde eres colaborador, algo acerca de la reduflación en el arte. Y antes de meternos en materia, pues quién mejor que tú que nos expliques a grandes rasgos este concepto. Sí, mira, lo hice y sobre todo en El Economista, que es un diario, pues con ese perfil, ¿no? Eh, y un poco a manera de provocación, de explicar cómo opera en en el arte, cultura y en el entretenimiento. Inflación es un término, eh, una estrategia, mejor dicho, de mercado, ¿no? Ujú. Estrategia de mercado. Recurren las... Ujú. Es una estrategia, exacto, de mercado, ¿no? A la que recurren las empresas cuando hay una inflación que no pueden controlar. Entonces consiste en que en lugar de aumentar el precio de los productos, Sí. cantidad, ¿sí? Todo lo que son líquidos, ya sea botanas, lo podemos ver en los refrescos, ¿no? En los jugos, sobre todo en las botanas es donde más se ve esto, ¿no? Ujú. Ahora acabo de ver en el supermercado unas bolsas de 10 pesos de fritos que puro aire, ¿no? Pero es parte de esto. Bueno, hay que decir también que es una estrategia, como bien dices, legal, por lo menos Ujú. en Europa y algunos países de América Latina que revisé. En México es legal, Ujú. siempre que coloquen, ¿sí?, esa leyenda o adviertan al consumidor de que hay una cantidad menor, ¿sí? Ujú. Entonces, eso lo hace O que o legal. al menos que puede variar la cantidad, ¿no? O sea, alguna leyenda de Exacto, estas. Sí. sí, y no te lo van a poner así con letras Ajá. mayúsculas, no, Sí. no, lo sabemos, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces me gustó la idea de trasladarlo al arte, a la cultura y al entretenimiento porque en el fondo estamos viviendo lo mismo. Es decir, hay una menor calidad Ujú. de producción, pero no debido a una inflación económica. Eh, Flujo, vamos poniendo así, un flujo incesante de contenidos que no podemos consumir. Hay una imposición del dinamismo en la industria cultural en general, en la audiovisual particularmente, ¿no? Y hay una exaltación, ¿sí?, Ujú. de la velocidad. Entonces, en términos generales, una cultura que exacerba el cambio por el cambio, ¿sí? Ujú. Y nos mete a esta lógica del zapping actitudinal, una figura que estudia muy bien Joan Ferrés, un jesuita catalán,
Sí. padre de la neuroeducación, donde, bueno, pues nos dice esa actitud, así lo diría, ¿no? O definiría el zapping actitudinal o conductual, que también le llaman, esa actitud ante el televisor que teníamos del mando a distancia para cambiar los Ujú, canales, ujú, ya no es una actitud ante el televisor, es una actitud ante la vida, en esta cultura del cambio por el cambio. Y entonces, ¿cómo opera? Pongo tres ejemplos. En el mundo del cine y de las series televisivas, tengo la fortuna de ver de cerca cómo se hacen las series televisivas desde el guión y cómo y cuánto cuestan las cabeceras, ¿sí? Que son esta suerte de introducción a las mismas, que son millones de euros, millones de dólares lo que cuestan. Y van impregnadas de un arte y claro, de una tecnología, por eso cuestan. Y me pregunto para qué, si las plataformas, debido a esto que acabo de comentar, ya colocan la opción de omitir la introducción. ¿Y ujú, qué hace el consumidor cultural? Omite la introducción. Es ujú, decir, no lo quiero. Bien. ujú, Amigos arreglistas, compositores que tengo demasiados, me comentan que están comenzando a mutilar las introducciones en las canciones. ¿Por qué? Porque se están ajustando al modelo Spotify de los 20 segundos. Entonces, quieres captar la atención del consumidor cultural, omites la introducción. Es decir, vas quitando el arte, ¿sí? De las series televisivas, de las películas, de la música, por un modelo impuesto por un marcateniente del mercado, como Spotify, ¿no? Lo mismo vemos en los videos. Veía el último, y es el ejemplo al que recurro en el artículo, el último video de Fito Páez, con esta cantante de regional, Ángel Aguilar. ujú, Digo, caray, la pantalla verde ha matado las locaciones naturales, ¿no? ujú, Entonces ya te encierran en un cuarto, una galería, ahí se lleva a cabo todo el video, con lo que fue, yo digo, con lo que fue Fito Páez en estos temas, ¿no? De ujú, producción particularmente. Entonces hay una claudicación, hay una renuncia de lo creativo, del arte, en la industria audiovisual, en las películas, en las series, en la música, en la producción de videos, y ya no hablamos de la industria del libro, ¿no? O sea, vemos las ferias cada vez, digo, se sostienen por la literatura de autoengaño, esta literatura de evasión, ¿no? Que le llaman en ujú, Estados Unidos. Toda la industria nos está dando menos ujú. y estamos pagando no lo mismo, estamos pagando más, porque todo tiende a subir y a privatizarse. Ya no ves lo que ves en canales abiertos. Hay una gran competencia y una gran demanda, una gran tendencia para irnos directamente a pagar, ¿sí? Alguna suscripción. Ni el Ujú, fútbol de la ujú. MX puedes verlo ya en Así abierto, es, tienes que pagar. Entonces, así esa es. tendencia, por un lado, esa estandarización, por otro, esta reduflación que nos da menos calidad, ¿sí? Por el mismo o, en ocasiones, por un precio mayor, ¿no? Que ese es, digamos, el concepto. Y no estamos ajenos, lo vemos en todo. Y Ujú. esta conducta es la que está determinando el consumo cultural. O sea, esta Este, tendencia, mejor dicho, ajá. está modificando la conducta del consumidor cultural de productos, de bienes y de servicios. Pues yo me declaro víctima de ese sistema, porque fíjate, hubo una película muy sonada, que incluso fue nominada a los Oscars, Star, con Kate Blanchett, que la hace de directora de orquesta, pero pues en las tierras agrestes del noreste, pues yo no sé por qué desde los programadores de las salas de cine, pues consideran que somos demasiado idiotas para tener pues sí, películas de un corte un poquito más pensante e intelectual. Entonces yo me la perdí. De hecho, ignoro realmente si apareció o no aquí o si no ha llegado siquiera a Monterrey. Un amigo mío me había dicho, oye, vela, porque esta es de las que van a quitar, así que asumo que sí se llegó a ver en Monterrey, pero ahora que la quiero ver,
no encuentro ni siquiera ninguna de las plataformas usuales para poderla ver, entonces pues ya me fregué, ¿no? O pagas una suscripción para que pues puedas en alguna plataforma acceder a TAR y no quedarme como con cara de what, ¿verdad? Así que bueno, Claro, pues sí, sí, que sí. de hecho, fíjate que ahí es donde vemos también cómo en este tipo de cine, cuando ves, volteas a ver la industria, lo sabemos, ¿no? El mercado es así. Cada vez hay más remakes, ¿no? Ujú, Han creado toda una fascinación por el remake, por juntar dos públicos y por llenar estas salas de cine. No contaban con que iba a haber un cambio también ujú, sustancial, que es parte de esto mismo, un cambio en el consumo cultural, que ahora es no solamente algorítmico, ¿sí? Ahora es domiciliado. Y sí. entonces ves estas cadenas de cines que están haciendo circo, maroma y teatro porque la gente regrese a las salas de cine. Y entonces están poniendo hasta partidos de la NFL, en fin, por Ujú, hacer que la gente vuelva. La pandemia nos dejó en parte esta conducta, ¿no? De domiciliar todo. Entonces, así ujú. como domiciliamos el trabajo, domiciliamos la educación, domiciliamos las relaciones, domiciliamos el entretenimiento. Y con eso no contaba. Entonces, claro, la gente cuando quiere salir, pues quiere salir a una plaza comercial, Ujú, ¿no? A que hablen las tarjetas de crédito, porque es una gran ujú. necesidad. Entonces pelean cuando salen a las plazas comerciales, todo el mundo viene a querer captar, ¿no? A estos consumidores, pero son fenómenos que están ocurriendo en el mercado que han modificado, y esto debían saberlo, ya entraremos al tema del Estado, debía saberlo el Estado a la hora de hacer las estrategias de gestión, que el consumo cultural cambió en grado tal que no terminan de entenderlo. Pues eso que decías definitivamente de cómo van cambiando incluso las manifestaciones artísticas. O sea, si ahora incluso se ven en la necesidad de cortar partituras musicales para arrancar una, vamos a decir, un soundtrack de una serie o de una película, incluso realizada para salir en plataformas de streaming, ¿no? Es grave. Me recuerda mucho este libro de Oscar Tusquets, famoso eh, arquitecto catalán y además un intelectual. Y dice, este libro se llama Dios lo ve. Y en él expone cómo también el arte ha cambiado a lo largo de los siglos. Claro, digo, esto es lógico, pero incluso en la factura. Y se mete mucho en ese tema, ¿no? Porque hablaba de cómo las esculturas que uno veía en las grandes catedrales o iglesias europeas, y podría yo decir también en las nuestras, en las americanas, en las barrocas, etcétera, incluso estatuas que estaban a 20 metros de altura, 10 metros, 15 metros, colocadas ahí, pues apenas a la vista si te fijas en la fachada principal, todas estas esculturas estaban detalladas de pies a cabeza, incluyendo la parte posterior, la que no vemos nosotros, Acá no se a ven, menos claro. que seamos gentes de Lina que va a restaurarla y la quitas y la mueves, ¿no? O sea, porque el mortal común nunca las va a ver. Y lo que él decía era, bueno, claro, porque había la concepción, sobre todo en los espacios sacros, de que, pero Dios lo ve todo. O sea, entonces este lugar tiene que estar chuleado, tiene que estar detallado, tiene que mantener toda esa profusión de elementos porque hay alguien que las va a ver. Y el día Claro. de hoy, en algún momento en el cual el concepto de Dios se baja prácticamente al de humanidad, ¿no? Y quedan más o menos equiparables, eh, entra el pragmatismo, ¿no? Pues esta parte que no se ve ni siquiera la tengo que completar. Entonces, hay muchas esculturas ya de siglos posteriores, siglo XIX, XX, ni se diga, en donde realmente lo que vemos es una,
un detalle de 3/4 partes de la obra o 2/4 de la obra, porque la parte posterior pues ya ni siquiera está trabajada, es un bloque ahí, si acaso lo cortan geométricamente para que tampoco se vea ahí el mazacote, pero pues más o menos por ahí va la cuestión, ¿no? Y esto pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de si ya no le vamos a poner atención o si nadie realmente le ponía atención o si nadie tenía la opción de verlo, pues ¿para qué lo ponemos? Claro, aquí lo más lamentable es que sea la renuncia del Estado por la imposición de estos criterios de mercado, ¿no? Entonces, eh, mira, ese ejemplo que pones en oposición a lo que se dice comúnmente de las leyes, ¿no? Que el diablo está en los detalles, ahí Dios estaba en los detalles, ¿no? Y se tenía esa creencia, esa concepción, y se actuaba de determinada forma, se cuidaban los detalles, pero además existía, ¿sí? Toda una cultura en las sociedades, bueno, Grecia, luego Roma. Recuerda que hay gente que estaba exenta de hacer ciertos trabajos porque su trabajo era pensar, su trabajo era crear, ¿sí? Y entonces se les exentaba de hacer ciertas cosas y a dónde los llevó ese pensamiento y esas ideas y esa cultura, ¿no? Generalmente. Bueno, el ocio era visto en forma positiva, ¿no? Había una inversión ahí para este tipo de recreaciones, de pensamiento, de reflexión, en fin. Evidentemente todo ha cambiado. Y como bien dices, si ya no se va, si ya no se, por esta imposición de la velocidad, vamos a dejarlo así, ya nadie se fija en los detalles. ¿Qué necesidad hay para invertir esas cantidades atroces de millones de euros, dólares, para hacer una cabecera en una serie, una muy buena introducción, ¿no? En una película o algo profesionalmente o artísticamente bien hecho, en el caso de las canciones, ¿no? Entonces, el modelo, ¿quién lo está imponiendo? Pues el mercado. Spotify está marcando la agenda y entonces no quieres poner en riesgo la producción que estás proponiendo, bueno, acórtala, ¿sí? Lo mismo que en las películas o las series. No quiero poner en riesgo el que la gente cambie inmediatamente o no. Entonces vamos a dar la opción de omitir la introducción. Y esto lo hacemos en todo, en todo. Y vuelvo otra vez al consumo. Mira, dos ejemplos. Fui a Superama este sábado pasado, el sushi que siempre solemos comer ahí, esta vez me dicen, la soya va aparte. ¿Cómo? Sí, sí, ahora es el paquete, se lo lleva, usted lo paga, pero la soya se compra aparte. ¿Cuándo se había visto eso? Y es una forma, también te sostengo el precio del sushi, pero si quieres soja, pues la tienes que comprar aparte. Este restaurante de la afamada eh, chef mexicana, que ha sido todo un boom, fuimos Sí. hace 15 días al restaurante y dos cosas que no me gustaron, las posteé por ahí. Uno, el que te dicen cerveza solo artesanal. Me parece que, a ver, tienes que tener una clara y una oscura, por lo menos conocidas y que ya la gente, no, aquí solo artesanal. Eh, oye, esa primera, Miniatura. el exceso del preciosismo, ¿no? Sí, Es- claro. Entonces, porque yo parto de algo, cuando tienes ganas de una cerveza, ¿estarás de acuerdo? Tienes ganas de tu cerveza, ¿no? O de algo que ya conoces, y Sí. no vas a experimentar sabor chocolate y esas cosas que te arruinan el pan, en fin. Entonces pido una Coca-Cola y me trae una Coca-Cola miniatura con un vaso repleto de hielos. Esas cosas que en cierta forma es otro tipo de reduflación, ¿no? Ajá. Sí, sí es. Y opera en toda la industria gastronómica, ¿no? Y lo hemos aceptado. Me acaba de pasar algo así. Nosotros pedimos aquí cerca de la casa unas alitas, o más bien son como bolitas de pollo, ¿no? Ya no son Bien. alitas, ya no necesariamente te traen nuggets, ¿no? No son Exacto. nuggets, tienen otro nombre. Bueno, ahorita se me fue el nombre, pero son muy populares. Oye, siempre que las compraba, venían con salsa.
Entonces, cuando las ordeno ya en estas plataformas, ya sabes, digitales, Rappi y todas estas Ujú, plataformas, ¿no? Que también reduflan, o exacto. por cierto, eh, pues, ah, yo lo que vi es más 15 pesos tal salsa. Yo asumí, como hasta este momento era, que eso era si querías extra salsa, en lugar de que Ujú. te venga, pues, lo que es por orden, pues que extras, pues sí, cóbrenmelas. Pues no, no puse. Y llegaron las wings, los nuggets o como se llamen, y pues sin salsa, cabrón. O sea, claro, venían con las que bañan las salitas, pero dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, ¿en dónde dijeron eso? ¿Desde cuándo ya no incluye la salsa? Y realmente es un buen producto, pero pues sí pasa a molestar la cuestión. Es como están sorteando la crisis, sobre todo la inflación, ¿no? Ujú. Pero no hay Es- inflación. Sí, no, no, aquí no. No, ese es un problema, pero a ver, y ahora lo llevamos de la mano, Ricardo, al tema, si la baja calidad en la producción artística, cultural y del entretenimiento, la uniformación y todo esto que estamos hablando, faltaba nada más que viniera la inteligencia artificial, ¿no? Mm, Entonces, yo he escuchado muchos debates, me he inscrito ya al chat ujú. GTP, en fin, y estoy GTP, sí. tratando de entender esto que estamos hablando, sumando ahora el fenómeno de la inteligencia artificial, ¿no? Escucho de todo, ¿no? Sin duda, pero en el análisis que yo hago, a mí me parece que no son buenas noticias. No Ajá. hablando de la calidad, ¿no? ¿Qué, De qué, los elementos artísticos, ¿no? Culturales. El entretenimiento es aparte, ¿no? ajá. Pero la creación artística, ¿no? Qué interesante este tema, Carlos, el chat GPT o las derivaciones, porque hay otras plataformas y van a ir surgiendo otras tantas, ¿no? Yo me metí al chat GPT y ya algunos amigos, incluso familiares, me habían dicho, es que esto es impresionante porque ahora le pones cualquier tema y te hace un resumen y le puedes decir, hazme un resumen de 300 páginas sobre el problema de Sudán, haz de cuenta, y Ujú, te lo hace supuestamente. Entonces yo dije, a ver, me voy a meter y decidí empezar a poner a prueba el chat GPT con los temas de los cuales yo me considero experto. ujú. Y me encontré una serie de errores increíbles. Fechas equivocadas, obras adjudicadas erróneamente a algún autor o algún compositor, etcétera, etcétera. Entonces yo dije ahí, ah, caray, el futuro va a ser de los que leen, caray. Y que por Que son cada cierto, vez menos. que me encontré, fíjate, un tema en ese respecto, o sea, aprovecho aquí para sacarlo también, digo, luego lo hilamos a la conversación. Salió una nota en el Universal que dice a la baja población lectora y número de libros leídos. De 2016, cuando inició la medición MOLEC a Ujú, 2023, el porcentaje de lectores cayó de 80.8% a 68.5%, mientras que el promedio de lectura pasó de 3.9 libros en 2022 a 3.4 este año, y una media muy generosa porque, por ejemplo, en Monterrey el promedio anual es de 2.4 libros per cápita, o sea, imagínate esta cuestión. Entonces, a lo que me refiero con esto es, ya estábamos coronando al chat GPT como el non plus ultra, proveedor de información y sintetizador,
y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta si la información es correcta o no. O sea, si está o no a la altura de las circunstancias y en este momento no lo está. Que si puede ir mejorando, sí, porque ahí la capacidad está le diciendo, oye, este es un error, fíjate que no, y supuestamente comienza como que a corregir. Ahora, el tema este también es interesante por otras variables, ¿no? Y esta semana pasada estuvo en Monterrey Marcus Gabriel, un gran filósofo alemán, excepcional. Valió la pena esas 3 sesiones que yo le dediqué en Y las la tardes. primera. Sí. Y había algo muy interesante que decía él en la tercera, donde ya fue como sintetizando pues, sus postulados, ¿no? Y su búsqueda de una nueva, primero dice, un capitalismo moral, ¿no? Y que nos lleve a una democracia sustentable, o tiene ahí otro nombre que ahorita no lo recuerdo liberalismo ecosocial, que me gustó mucho el término. Lo que decía era, abordó el tema de las inteligencias artificiales y decía, por un lado debemos de quitarnos la idea de ¿cómo se llama? De total recall, ¿cómo se llama? De esta otra película de Schwarzenegger, de Terminator. No es ese, porque esa inteligencia artificial no es una inteligencia adaptable en el sentido de la inteligencia humana, que nos podemos adaptar a los cambios climatológicos y que podemos responder a ciertas circunstancias vamos a decir, incluso sorprendentes de la vida, y en base a nuestra asimilación de conocimientos puedes más o menos hasta sobrevivir en algún momento, qué sé yo. Entonces, lo que decía, esto va a ir tan lejos como también sea la capacidad del ser humano de alimentarle la información, de trabajar en las variables, de la programación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en pocas palabras también estaba diciendo era eh, que aceptáramos el alcance también de nuestra ignorancia respecto a lo social y lo natural, porque hay grandes límites del entendimiento humano. Entonces él ponía, por ejemplo, que a pesar de todos los grandes avances, conocemos realmente más o menos cómo funciona el 5% del universo. En pocas palabras, estaba postulando algo más socrático, porque decía que también los grandes problemas de la humanidad eran porque nos habíamos lanzado como el borras, sobre todo en los procesos tecnócratas, de los cuales México conoce perfectamente, ¿verdad? Y en donde se realizaron avances científicos para la producción, para extracción, para mejorar elementos industriales, industrializados, etcétera, etcétera, pero no se midieron las consecuencias de esa maravillosa ciencia tecnológica, ¿no? Y Sí, las broncas que traemos son estas, ¿no? Entonces, bueno, ya me fui un poquito hacia otros derroteros, pero lo cierto es, regresando a la inteligencia artificial, pues ahí está ese punto. O sea, no es tampoco la panacea, y sin embargo, ya me puedo yo imaginar a los alumnos que empiecen sin ser discriminadores, a decir, que me hagan mi tarea vamos a decir, que me haga ahí un ensayo sobre el Quijote, ¿no? De Cervantes. Y cuando empecemos ya con otros temas, pues a ver qué sucede, ¿verdad? O sea, cuando sí, empiecen a pero meterle de chile y de manteca, a pues, ver, está ocurriendo, ¿no? Pero a ver, dos cosas. No sé si percibiste también lo que ocurrió con Metaverso, ¿no? Que finalmente por el momento se queda abandonado, se queda solo, ¿no? La gente decidió ir hacia inteligencia artificial generativa y toda esa inversión pues quedó en eso, ¿no? De momento. Ahora el metaverso no es una opción, no por lo menos en el grueso de los consumidores, ¿no? De los
estos prosumidores, ¿no? En términos de Toffler, y que está muy de moda ahora más que nunca con la inteligencia artificial generativa, todo el mundo se cree prosumidor, ¿no? Mm. Eh, eh, yo digo, sí y no, porque sí creas un nuevo contenido. Lo que están olvidando es que ese contenido, ese nuevo, entre comillas, contenido, se basa en algo ya existente, ¿no? Y que está protegido por derechos de autor. Entonces viene una serie de reclamos de por qué no eliminar el copyright, de por qué, a ver, no, si somos creyentes, defensores y promotores del derecho a la cultura, yo siempre les digo, no debe pasar este derecho que tanto exigimos, peleamos y defendemos. El derecho a la cultura no puede estar, ¿no? De acceso a la cultura, no puede estar por encima del derecho que tienen los creadores de vivir de lo que crean. Entonces, esta inteligencia artificial generativa sí crea nuevos contenidos, pero que están basados en algo que ya existe y que está protegido. Y ahí las disqueras, que pongo un ejemplo, Shakira, primero Mm. Bob Dylan y después Shakira vendieron como algo, una estrategia de mercado novedosa, quiero suponer que fue a través de un eh, fondo de inversión, vendieron toda su propiedad intelectual, ¿no? Todo su catálogo ya no les pertenece. Cantidades millonarias se manejaron esas dos transacciones. Quienes invirtieron ahí, ¿sí? Lo hicieron porque de alguna forma van a, re- Mm. a recobrar esa inversión, ¿sí? A través de derechos de autor, como para que ahora venga la inteligencia artificial generativa y les haga polvo esa inversión, ¿sabes? Ujú. No, ya están preparando los litigios, ya mandaron cartas a Spotify y a otros marcatenientes para que se atengan a lo que viene. Han bajado ya en esta semana dos intentos, sí, creaciones de inteligencia artificial generativa, una de ellas en Canadá, mira que son tan exquisitos los francófonos que tanto odiaban a MTV, que tanto odiaban Hollywood, que tal, y ahora en su propia casa les están reproduciendo este tipo de Ujú. ardits publicitarios de canciones. Una, la semana pasada, no, el lunes, el viernes de la semana pasada, corría, sí, como pólvora, una canción creada con inteligencia artificial y mezclaba voces de dos grandes cantantes, ¿no? Uno canadiense, otro, e incluso introducían por ahí un escándalo de infidelidad entre otra cantante con otra, para crear eso, ¿no? O sea, en la Mm. economía de la atención, para atraer, bueno, inmediatamente reportaron el contenido a las plataformas y lo bajaron, Mm. ¿sí? Es decir, esto está ocurriendo. Otro se puso creativo también y digamos que creó 8 canciones, no una, no dos, 8 canciones del grupo Oasis, Mm. similares con inteligencia artificial, la soltó. Evidentemente, pues, todos los fans de la banda empezaron a replicarlas, a escucharlas, a comentar y demás. Y uno de ellos se puso todavía más creativo y las limpió para que se escucharan mejor y comenzaron a decir que era el disco que Oasis nunca grabó. Mm. ¿Sí? Entonces, bueno, te imaginarás claro, otra vez las disqueras van, hablan, y en Reino Unido, que además la legislación es bastante Ujú. estricta, y ahí sí se cumple la ley, no es como aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, Mm. son los grandes debates. Yo estoy de acuerdo en que se va a perfeccionar, ¿sí? Estoy cierto de que se va a perfeccionar. Estoy de acuerdo en este tipo de mecanismos, ¿sí? Pero que no hagan sentir a la gente que son creadores, Ah, sí, no, porque la no, no, no. creación requiere tiempo, requiere experiencias de vida, requiere paciencia, requiere talento, ¿sí? Y es lo que menos tienen los prosumidores de hoy. No, bueno, es que a ese grado vamos a ser una sociedad de flojos. O sea, y ahí es donde el artista no debe de claudicar a su creación, ¿no? O sea,
imagínate lo que significa componer una partitura, ya sea para un soundtrack para cine o una sinfonía o una ópera, y Que pensar por eso que, son no, premiados. ajá, y pensar que, no, bueno, pues inventamos una porque nos van a hacer una nueva ópera de Beethoven, la inteligencia artificial es un absurdo ridículo. De hecho, el otro día comentaba eso, ¿no? O sea, yo no lo veo a mí no me impresiona cuando de pronto me dicen, mira, una orquesta de robots, pues yo no quiero ver orquestas de robots. O sea, yo quiero ver orquestas humanas. O sea, yo el arte no quiero que me lo fabriquen, yo quiero ver al artista. O sea, quiero ver a los Toledos, quiero leer a los Rulfos, quiero escuchar a Beethoven, a Mozart, o sea, es un absurdo, ¿no? O sea, llega un momento en el que dices, ¿y para qué? Ahora, claro, habrá tipo de música más reproducible o pirateable, ¿no? Digo, me puedo imaginar, Maluma, pues pueden sacar 200 canciones distintas, la inteligencia artificial, o sea, Tipo. hay algunos más, a lo mejor hay arte más complejo, bueno, y además yo no considero a Maluma arte, pero bueno, vamos a decir que es una manifestación cultural. Eh, pero, pero ¿cuál es el fin de eso, no? O sea, Oasis tuvo su época, se disolvió, ahí están los discos, hay otros grupos el día de hoy, ¿no? No es sustituible nada más por la inteligencia. Esa no debe ser la labor de la inteligencia artificial, Sin es embargo, sustituir fíjate la que creatividad. lo está marcando, ya comienza por marcar tendencia, comienza por meterse ya ahí, a ver, no hay más que ver cómo se hacen hoy las películas y las series, ¿no? Y hay un software que te determina el porcentaje de éxito que va a tener ese guión, ¿no? Y ahí se decide si se produce o no se produce. O sea, ya una máquina algorítmicamente diseñada te lo está diciendo. Los libros, pues igual, hay software que te los escriben en menor tiempo y como ya sabemos, la música, que es lo que estamos hablando ahora, toda la producción audiovisual, ¿no? Los videojuegos, en fin. Y caemos a esto que decía Bauman, yo siempre lo discuto con muchos colegas que me decían que era un poco exagerado, ¿no? Creo que a Bauman que es despreciado por muchos antropólogos y sociólogos también, quizá por la forma en que se banalizó el tema el principio de licuefacción, ¿no? Y que todo es líquido y tal. Bueno, sin embargo, hay que leerlo detenidamente y creo que hace una aportación importante. Y en el tema de la cultura, él siempre advirtió que estábamos cayendo ya a asumir, ¿no? La cultura como un relajante, ya no como un estimulante, que fue, Mm. digamos, todavía el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado la cultura era un estimulante. Hoy es cada vez, y me atrevo a decir que con la inteligencia artificial generativa, será cada vez más un relajante. Y mucho tiene que ver el hecho, y vuelvo al factor tiempo, al factor eh, sensorial, ¿sí? A esa imposición de la velocidad por parte de la industria audiovisual. Porque anteriormente quizá nos tocó a ti y a mí en algún momento, quizá al final de ese consumo que se tenía en el arte y en la cultura y en la educación, veíamos las imágenes, nos enfrentábamos a la cultura, a la educación, a las imágenes, a la información y al entretenimiento en diferentes momentos, de manera separada. Y hoy no. Hoy tenemos todo eso junto en un mismo dispositivo. Y entonces eso, claro, va generando, ¿sí?, una acumulación de contenidos. No cabe todo. Y eso es lo que va también determinando que los creadores que quieren trabajar para estas plataformas vayan modificando sus creaciones y adaptándose a los modelos de negocio de los marcatenientes de la red, ¿no? Sí, o sea, que eso tampoco está bien, o sea, es meter a las artes en una camisa de fuerza, ¿no? O Ahora, eso sea, lo hace el mercado y está bien, es decir, el mercado trabaja para eso. La pregunta aquí es cómo se planta el Estado ante este cambio drástico en el consumo cultural.
Eso es lo que, y digo, no se debate porque no se ha asimilado siquiera. Si nosotros seguimos pensando en que hacen falta leyes para... No, no hacen falta leyes. El tema del libro, que es preocupante, cómo buscan, por una parte, bajar poner precios como estos libros que hace ahora el fondo de a peso, ¿no? Los remates. Cuando está probado que el hábito lector, ¿sí? O la decadencia, ¿no? De lectores no tienen que ver con el precio de los libros. No, claro El que no. precio no es determinante. Bueno, Ujú, y luego dicen, pues vamos a reformar la ley, vamos a modificar el depósito legal para que entreguen un volumen más y en ese, gastando tiempo en cosas nimias. ujú. Vamos a ampliar el precio único del libro, cuando el precio único, bajo mi punto de vista, ya no es una estrategia que debiera seguir. Fíjate lo que estoy diciendo, y yo lo defendí a capa y espada. Y los amparos en la corte, y estuvimos ahí en los amparos, promoviendo y alentando pues esta defensa en contra, perdón, de los amparos. Quienes se ampararon no lo querían. La corte determinó que era constitucional. Ha avanzado tanto el mercado, la oferta editorial, insisto, y ha cambiado tanto el consumo cultural que hoy por hoy el precio único del libro ya es una estrategia inoperante. Ujú. ¿Sí? Que más no ha generado más lectores. Es una No, falacia y nos estamos perdiendo por este avance del mercado, por este cambio en el consumo cultural, nos estamos perdiendo de los descuentos ahora sí. ujú. No pueden ofrecer descuentos, ¿por qué? Porque tienen que sostener ese precio un año y medio. Ah, ahora quieren ampliarlo, es que son unos genios. No sé con qué datos los hacen, con qué datos toman estas determinaciones. Yo, yo, Y en el terreno que me digas, te sigo yo no, preguntando, yo no sé le porque pregunto a mis colegas, ¿cuál es el planteamiento del Estado ante este cambio en el consumo cultural? Paco Ignacio cree que con el precio bajo del libro a pesito con los tendidos ya se solventó el problema de la lectura y no es cierto, no es cierto. O sea, no estoy diciendo que no tenga esto una incidencia sobre un público lector, pero el punto aquí no es si nos leen 17 personas o si alegramos a 25 personas que no podían comprar el libro. O sea, el problema es la estadística alarmante de una sociedad que no está leyendo. Ese es el Y tema. fíjate, no sé si estás al pendiente de la oferta que tiene el Centro Nacional de las Artes, que es una oferta muy rica, bastante buena, de muy buena calidad y tiene de verdad una agenda muy rica, eh, plausible los esfuerzos que se están haciendo ahí, pero la gente no va, ¿sí? Ujú, O no va en la medida en que nos gustaría que fuesen y no se desaprovechara toda esa inversión, que como sea, pues es una inversión. Centro Nacional de las Artes tiene una estrategia de difusión, sí, está invitando, siempre dando a conocer y tiene de verdad, una cartelera que me parece acertadísima, pero no están leyendo el cambio en el consumo cultural. ujú, La gente no se va a desplazar hasta allá, ujú. ¿sí? El Para, gran en problema, fin, sí. hay una serie de barreras y mira que el estacionamiento es gratuito y es bastante amplio, pero hay otra serie de barreras que no hace que hace que la gente no vaya, no se desplace y duele ver que una cartelera así, ¿sí? De rica, de novedosa, de atractiva, pues no tenga esa repercusión que ya nos gustaría, ¿no? Entonces, ¿por Ujú. qué? Porque ha cambiado el consumo cultural. La gente va a sitios que pueda compartir, ¿no? Sitios instagramiables, ¿no? Exposiciones a las cuales pueda Claro, que colocar en sus redes sociales. ese es el otro gran problema, ¿eh? O sea, que seguimos con las restricciones absurdas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que ya incluso algunos artistas comienzan a cambiar de idea respecto a que haya gente que esté grabando y tomando sus conciertos. O sea, se han dado cuenta que, oye, esto, además de promover, es como difundir, ¿no? Algo que requiere realmente urgentemente revisar estos patrones de promoción y de consumo, ¿no? Y pero
no, aquí no tomes fotos, no, estas esculturas no. Un amigo mío que es un experto en artes visuales, es uno de los grandes cerebros que hay en México de artes visuales, me platicaba en una ocasión un encuentro con un director de museo de Estados Unidos, me parece que no sé si del Smithsonian o de algunos de estos grandes museos. Y lo que le decía a esta persona era que para que un flash echara a perder un cuadro, se requerían millones de flashazos, cosa que no iba a ocurrir, eh, y como diciéndoselo visionariamente, estas restricciones, no caigas en la tentación de restringir esto. O sea, porque lo que quiere efectivamente la gente es incluso recordar su experiencia. O sea, como tú dices, instagramear el día de hoy, llevarla Claro, contigo y es un patrón cultural el día de hoy. Y así como van y quieren el concierto de Shakira, de pronto quieren el de Marc-André Hamelin o alguno de los grandes pianistas de hoy. O sea que también quieres llevarte ahí un clip para tus redes. Esa es la realidad. sí, no, no, es todo un tema. En los museos, mira, que es verdad esto de los flashes y yo no termino de entender, y te voy a dar dos casos. En el Reina Sofía, el año pasado a mi hija no dejaron tomar una foto del Guernica, pero a la distancia, es decir, y no termino de entender por qué ni siquiera dan una explicación, ¿no? Aquí en México, en la Suprema Corte de Justicia, intenta tomar una fotografía de los murales de Cauduro y no te lo van a permitir. Tampoco sé por qué, porque además tienen el criterio de policía de barrio, ¿no? De estos que les preguntas y no te saben decir nada. No, Simplemente no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, sí falta toda una cultura en todo esto, entender que son sitios en sí instagrameables, entender el cambio en el consumo cultural, audiovisual y entender, fíjate, hay ahora mismo que viene Monet, ¿no? Y se está generando, ¿sí? Toda un contagio cultural, qué bueno, y que la gente vaya y hagas las selfies que quiera. Otra cosa son ¿te acuerdas? Los selfie stickers, estos que sí, sí los prohibieron, pero por una razón, ahí sí había una razón, ¿no? sí, Puedes sí. dañar una obra, puede que la gente Sí, se no, no distraiga. vayas a, sí. Exacto, pero que se genere este contagio cultural de viene Monet y la gente va y se toma y comparte y difunde, pues qué bien. Ujú. Tocamos ahora un punto de los cantantes que anteriormente pues se quejaban y decían apaguen los teléfonos, ¿no? Disfruten el momento. Yo digo, también es meterse con el consumidor cultural que ha pagado ya bastante dinero por irte a ver como para que vayas y lo regañes. Sí. Es el mismo principio que yo defiendo en esas multas absurdas, torpes que ponen a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito homofóbico o a Ujú. los clubes deportivos en la MX por el mismo grito. Si la gente está pagando por ver un espectáculo que no le satisface, ¿sí? Otra cosa es que, claro, lo políticamente correcto es que es homofóbico y tal, lo sobredimensionamos. Pero ¿por qué tienes que multar al club por algo que el club no hace? ¿Por Ujú. qué tienes que multar a la Federación Mexicana por algo que no hace, ni siquiera incita? Es Ujú. la gente. Entonces, toma otra serie de medidas sin olvidar que es este consumidor de este entretenimiento quien está pagando el boleto, ¿sí? Y está en todo su derecho de manifestar este tipo, no de la manera en como lo está haciendo. Eso es lo condenable, eso es lo criticable. Pues genera otro tipo de estrategias persuasivas, pero no puede ser la multa y menos alguien que no tiene vela en el entierro. Es decir, estás multando al club, estás multando a la federación completa, ¿no? Entonces, Mira, aquí es lo mismo en los conciertos, pues como si yo quiero sacar ¿sabes? Mi celular y grabar sabes que todo el no, concierto, estoy en todo mi derecho de hacerlo. todos esos elementos le han jugado muy en contra a las artes. O sea, ahí sí, esos grados de exclusividad y elitismo, lo pongo entre comillas, pero es un poco esto, ¿no? Aquí no, y aquí no, ni se te ocurra hacer un solo ruido porque te saco de la sala. O sea, hay una serie de elementos que tendrían que volver a cambiar, porque también si uno empieza a revisar, y me voy otra vez
a consultar las fuentes, los libros, no solamente el chat GPT, nos vamos a dar cuenta que las costumbres en el pasado eran incluso mucho más ruidosas en los conciertos y cuando no les gustaba algo lo abuchaban en los conciertos o en la Claro, ópera. Y era cuando parte les de encantaba algo, pedían bis y aunque fuera una sinfonía cuatro movimientos y les gustaba el tercero, les repetían el tercer movimiento. O sea, eso ocurría. Y el día de hoy, este elemento sacrosanto en donde entramos casi a un entorno religioso, no le ha sentado bien, sobre todo para poder comunicar esto con un sector. Claro, yo no estoy diciendo que con eso hagamos ruido en los conciertos. A ver, también si vas a escuchar, pues hazlo principalmente en silencio, ¿no? Pero de claro, eso al puntillismo actual creo que no le ha sentado bien a he las cosas. visto gente fuera de Bellas Artes que no se atreve a entrar porque no sabe si es abierto al público, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Impone, ¿no? uh -huh, Impone, yo no sé. uh -huh. Y así muchos otros recintos, pero yo creo que ahí hay un gran trabajo que tienen que hacer las instituciones culturales del país por entender, yo creo que no se ha entendido y no se ha dimensionado de qué tamaño es el cambio en el consumo cultural de hoy, porque sigue habiendo estrategias de gestión cultural del siglo pasado, ¿no? Incluso estrategias legislativas, cuando ya eso está más que superado, no se entiende que hemos pasado esto que dice muy bien Frederick Martel, ¿no? De la posesión a la suscripción, al Uh -huh, acceso uh a, -huh, uh ¿sí? -huh. Insisto, recibimos una gran cantidad nos enfrentamos a la educación, a la cultura, al entretenimiento, a las imágenes, a la información, al mismo momento, a través de un mismo dispositivo, y además hemos domiciliado ese consumo. No solo el trabajo, la educación, la cultura, el entretenimiento, las relaciones. Y eso no se entiende o no se tiene registrado. Y a mí me preocupa porque siguen haciendo o tomando decisiones con otro tipo de indicadores que no responden a este tipo, a estas nuevas formas de relacionarse con el arte, con la cultura y con el entretenimiento en general, ¿no? Entonces, se gasta mucho dinero ahí, mucho recurso humano, ¿sí? Y no se acierta a la hora de generar, vamos, una política pública, ¿no? Un programa, ¿no? Un programa. ¿Por qué? Por falta de información en este sentido. Pues este tema también que es interesante, nuevos indicadores para el sector cultural, te propongo que lo platiquemos en un siguiente programa, porque como siempre nuestros tiempos son finitos, pero te agradezco mucho pues abrir este diálogo muy interesante en torno a pues estos conceptos que me parecen eh, pues novedosos, el aspecto de inflar nuestros productos, ¿no? En pocas palabras, de llenarlos de aire. Es algo interesante, obviamente aplicado a la cultura y por supuesto un primer vistazo al mundo y fenómeno de las inteligencias artificiales que seguramente seguirán dando de qué hablar. Carlos, Sí. muchas gracias. No, no, a ti, y bueno, pues yo nada más cerraría con esto de que sí, sí me parece que esta predicción que hacía Bauman de cómo la cultura se va moviendo hacia un terreno donde ya dejó de ser el estimulante que fue el siglo pasado para convertirse en un relajante. Bueno, pues con la inteligencia artificial generativa esto se va a agudizar, ¿no? Yo no soy muy optimista en términos creativos porque, insisto, crear comporta tiempo, comporta dedicación, comporta creatividad, comporta talento. Y es algo que hoy no se tiene, ¿sí? Precisamente por esta imposición de la velocidad en la industria audiovisual y en nuestras vidas mismas, ¿no? Espero equivocarme, pero sí veo que aquí la inteligencia artificial generativa va a generar muchos dolores de cabeza y va a acentuar, va a terminar por acentuar la cultura como un relajante, quizá el relajante del siglo XXI. Pues ahí están estas premisas que nos deja Carlos, amigas, amigos. Gracias por estar en este podcast desde las montañas de la cultura. Gracias, Carlos. Nos vemos en una siguiente ocasión y déjenos Que sus así sea. comentarios, por favor.
Que Hasta así sea, pronto. que hay muchos temas siempre de qué Claro hablar. que sí, claro que sí. Soy Ricardo Marcos y los espero en nuestro siguiente podcast.